Hemos querido invitar en estas horas previas a Nicolás Sartorio. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Sartorio, ya saben ustedes que cuenta con una amplísima trayectoria como político, como abogado, como escritor. Fue uno de los cofundadores de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Fue diputado del PC Izquierda Unida hasta 1993. Se convirtió en uno de los rostros más visibles de la izquierda en los primeros años de la democracia y actualmente es presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas. ¿A cuántas sesiones de investidura ha asistido Nicolás Sartorius? Pues bueno, en 10 años, 12 años, pues creo que unas 2 o 3, pero tampoco te podía precisar exactamente, pero bueno, 2 o 3. En esta vamos a ver además algo que ya se puso en marcha en el último pleno del Congreso, que fue que ya se puede hablar en todas las lenguas cooficiales en el hemiciclo, desde la tribuna de oradores. ¿Cuánto ha cambiado, piensas, el Congreso desde que tú lo dejaste? Físicamente casi nada, es decir, sigue siendo el mismo Congreso. Han tapizado un poco los escaños de vez en cuando. Han modernizado un poco, sí, la cosa, pero vamos, no mucho. Pero desde el punto de vista político, sí, claro, ha cambiado. Hay muchas más formaciones políticas que están representadas. En mi época, pues estaban 4 o 5, en fin, sí. No sé, no muchas más. Es decir, había todo el periodo del bipartidismo, en fin. Y ahora pues hay muchísimas formaciones de un diputado, de 2 diputados, de poco, en fin, ha variado. En ese sentido se ha hecho más, yo diría, un poco más complejo, más complicado, ¿no? Y por lo tanto que obliga a las coaliciones, a los acuerdos, etcétera, porque las mayorías absolutas pues ya no se llevan tanto. Pero en fin, ha cambiado, sí. ¿Han tardado mucho las lenguas cooficiales en entrar en el Congreso? Yo creo que sí. Yo creo que yo lo he visto con una total naturalidad. Me parece además que son lenguas españolas. Yo cuando hay quien se ha opuesto a esto de las lenguas, creo que es un argumento que va en contra, yo creo, de su manera de pensar. No se dan cuenta. Muchas veces uno no se da cuenta de lo tonto que es, ¿no? Entonces, el problema está en que si tú dices que no pueden entrar las lenguas como catalán, el vasco, el gallego, en fin, lo que sea, en el fondo estás diciendo que no son lenguas españolas. Es decir, que son lenguas de una nación que no es España. Pues precisamente quien más protesta es quien reivindica, claro, todo el rato esa España. Es esa España, claro. Entonces yo digo, pero si son lenguas españolas, es decir, son lenguas que están en la Constitución y que el castellano es una lengua española, el catalán, el vasco y el gallego, por lo tanto son todas de España. Por lo tanto, tenían que estar muy contentos de que se pudiera hablar lenguas españolas en el Congreso. Lo mismo ya se hacía en el Senado. Ha tenido un mes aproximadamente Alberto Núñez Feijóo para intentar rascar apoyos más allá de los de la ultraderecha, más allá de los de Vox. No lo ha conseguido y lo comentábamos ahora en la previa al abierto mientras estábamos aquí charlando. ¿Ha hecho bien Alberto Núñez Feijóo en presentarse a la investidura, en aceptar la investidura? Bueno, yo creo que era un poco obligado que lo hiciera, ¿no? Es decir, a mí me parece muy bien que lo haya hecho, ¿eh? Y me parece muy bien porque se va a demostrar que no es un debate de investidura, sino que es un debate de desvestidura. Es decir, lo que vamos a contemplar es el debate de desvestidura. Estaba desnudo el rey. ¿Por qué me parece que era importante que fuera? Porque desde el minuto 1 después de las elecciones han estado diciendo de todas las formas posibles que habían ganado las elecciones. Claro, en un sistema parlamentario que viene de Parlamento, pues el que elige al presidente del gobierno no son los ciudadanos directamente, sino que son los diputados en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, tú ganas las elecciones cuando tienes mayoría en el Congreso de los Diputados. Es que esto antes es importantísimo decirlo. ¿Por qué? Porque si tú dices a la gente, he ganado las elecciones y luego no gobiernas, ¿pero qué democracia es esta? Que el que gana no gobierna y que en cambio el que las pierde sí gobierna. Bueno, esto es un mensaje muy peligroso y muy negativo. Porque si tú dices que has ganado las elecciones, bueno, pues entonces tienes que tener una mayoría, ¿no? No la tiene. Yo creo que no la va a tener. Estoy casi seguro que no la va a tener. Entonces, yo lo llamo eso, el debate de la desvestidura, no de la investidura, porque es que no han ganado las elecciones, han perdido las elecciones. Y era importante que se materializara físicamente a todo el país. Se visualizara. Visualizara que habían perdido las elecciones, que han perdido las elecciones. Y a pesar de todo siguen diciendo que las han ganado, pero que no.
que es que estás intentando convertir un sistema parlamentario en un sistema presidencialista, que es una mutación de la Constitución. Es decir, en Francia o en Estados Unidos los ciudadanos eligen directamente al presidente, en este caso de las repúblicas. Aquí no. Entonces es peligroso que un partido tan importante como el Partido Popular esté diciendo a la ciudadanía: oiga, he ganado las elecciones, pero no me dejan gobernar. Es peligrosísimo, porque claro, la gente va a decir: bueno, entonces, ¿qué democracia es esta? ¿Que va a gobernar el que ha perdido? No, perdiste las elecciones, y para mí era muy importante que se fuera al Parlamento y que se viera que ha perdido las elecciones. Y otra cosa, Nicolás, que a lo mejor también es importante aclarar, que todos los votos de todos, o sea, que todos los partidos representados en la Cámara han sido elegidos democráticamente. Es decir, que todos los votos sirven para una investidura. Por ejemplo, cuando se dice, claro, si tú tienes unos votos, que has quedado el segundo, vamos a suponer, pero luego consigues que haya otros partidos que apoyen tu programa, bueno, esos votos suman. Luego, al final, la suma de todo eso es muy superior al partido que quedó primero. El PP puede decir: yo he sido el que he sacado más votos y más escaños. Eso es correcto. Ahora, no decir he ganado las elecciones. Entonces, porque si tú sumas todos esos votos y el señor Sánchez posteriormente es capaz de hacer un apoyo a su programa, toda esa suma en votos y en diputados será muy superior a lo del Partido Popular. Incluso he oído, incluso algún ilustre jurista, etcétera, que dicen: es que es un fraude el tú tomar medidas que no has llevado en tu programa. Bueno, pero ¿qué es esto? O sea, que es como si nosotros le dijéramos, por ejemplo, se le dijera a la socialdemocracia alemana: oye, tú no puedes aprobar determinadas leyes porque no las has llevado en tu programa. Y te dirían: hombre, bueno, sí, pero es que yo he tenido que pactar con los verdes y con los liberales. Claro. Entonces los verdes y los liberales pues también me dicen cosas que yo tengo que aceptar. Por lo tanto, el partido que gobierna no es ningún fraude el que no haya llevado en su programa una serie de medidas, porque si tiene que pactar con otros, los otros también le dicen lo que quieren, ¿no? Ahí entra, y entonces todo es absurdo. Ahí entra, Nicolás, la ley de amnistía, la famosa ley de amnistía, de la que dicen quienes están en contra que no llevaba, la primera objeción que ponen es que usted ha mentido porque usted no la llevaba en su programa electoral, forma parte de esos acuerdos, que veremos en qué se concretan, porque de momento no hay nada concreto, veremos en qué se concreta. Pero ¿encaja dentro del marco constitucional esta ley de amnistía, Nicolás? Bueno, yo me parecería un acto de cierta soberbia decir sí o no, porque no soy el Tribunal Constitucional. Entonces, aquí hay un Tribunal Constitucional que es el que al final va a acabar esto y dirá si es constitucional. Yo, por lo que he leído, por lo que he estudiado, por lo que me he informado, por los artículos que estoy leyendo, creo que podría tener encaje, pero depende cómo se formule. Es decir, yo he llamado a la ley de amnistía esta un fantasma, ¿no? Bueno, porque claro, se habla de la amnistía y nadie ha leído todavía. Es muy importante saber en qué términos se plantea la amnistía, ¿no? Es decir, cuál es el articulado, cuál es el alcance, cómo se justifica, cuál es la exposición de motivos, que es importantísima en una ley orgánica. Es decir, vamos a ver cómo se plantea. Cuando sea, pues se podrá decir con mejor fundamento si es constitucional o no. Pero yo creo que puede tener encaje. Los argumentos que he oído hasta ahora en contra no me parecen sólidos, sinceramente. Ninguno. ¿Argumentos jurídicos? Sí, argumentos jurídicos. Por ejemplo, decir, si hay las amnistías se dan cuando hay cambio de régimen. No es cierto. Ha habido muchas amnistías sin cambio de régimen. Todo el siglo XIX español está lleno de amnistías. En Europa ha habido amnistías, en Portugal, en Francia, en Gran Bretaña, en muchos países no ha cambiado los regímenes. Por lo tanto, en el caso de España del 77 sí fue una amnistía en un momento de cambio de régimen. Pero no es una necesidad, no es que sea un término jurídico, sería historicista, ¿no? Segundo, la amnistía supone no solamente el perdón de los delitos que se hayan podido cometer o que todavía no han sido juzgados, sino que además es reconocer que tenían razón. Mentira. O sea, mentira. Yo he puesto el ejemplo de la amnistía del año 77, en la que estuve un poco metido, ¿no? De algo sabes de eso. Bueno, entonces resulta que vino primero una amnistía en el año 76, ¿no? Y luego se amplió a los delitos de sangre
al terrorismo y a las torturas que hubieran podido cometer los miembros de la político-social. ¿Alguien pensó que en la cabeza de los que estábamos entonces en aquel negociado pensábamos que se podía entonces seguir cometiendo torturas y haciendo actos de terrorismo porque les habíamos dado la amnistía? Pero bueno, es que es absurdo. Es decir, lo que hace la amnistía es como si no se hubiera cometido el delito, pero el delito se cometió. Y si lo vuelven a cometer, volverán a tener las consecuencias que las leyes digan, el 155 y todos los... Es decir, la amnistía no da impunidad a futuro. Absolutamente no. Es que ese es un argumento que se está utilizando. Hombre, es que entonces es como darles la razón. Es decir, que tenían razón en hacer lo que hicieron. Incluso ha llegado una exponente de la Asamblea Nacional de Cataluña que decía, bueno, el día que nos den la amnistía ya podemos volver a hacerlo. ¿No? Porque quiere decir que teníamos razón. Oiga, no se lo crea, ¿eh? No se lo crea, porque le va a caer el mazo encima. Entonces el problema está en que se están utilizando una serie de argumentos que son muy débiles. De que no se llevaba en el programa, se dicen, bueno, pues cosas de este tipo, ¿no? Es decir, dijo Guerra el otro día que rompía el pacto de la transición. Que rompía el pacto de la transición. Bueno, yo me he quedado un poco asombrado porque la transición precisamente estuvo basada en la amnistía. Fue uno de los ejes fundamentales de la transición, porque era el símbolo de la reconciliación nacional. Por cierto, la ley del 77, quien la propuso, fue el primer firmante, fue el Partido Comunista, porque venía de la política de reconciliación nacional, etcétera. Y hay que decir, cosa que claro, han querido olvidarlo, que se votó masivamente la ley de amnistía en el año 77 y la del 76, menos Alianza Popular. Alianza Popular, Fraga y los diputados no la votaron, se abstuvieron. Es decir, ahora que están diciendo que, porque yo he oído mucho, y además me gusta que se diga, ¿no? Diga, hombre, la reconciliación nacional fue fundamental, ¿no? Para la Constitución, para todo. Me parece muy bien que lo defienda la derecha, pero hombre, que es que ustedes no votaron el elemento clave de la reconciliación nacional, que fue la amnistía del 77. Se abstuvieron 18 diputados y 2 votaron en contra. Es decir, esa es la realidad. Y este Partido Popular, pues hombre, algo de ese partido de Alianza Popular y de Fraga, algo tiene, ¿no? No vienen de la UCD, ¿eh? No vienen de la UCD. Algo llevan en el ADN. Algo llevan, yo no digo que sean lo mismo, ¿eh? Pero hombre, vienen de ahí. Entonces, menos presumir de reconciliación, de Constitución y no sé qué, cuando te abstuviste en aspectos de la Constitución, como fue el título 8º, o cuando no votaste el elemento central y nuclear de la reconciliación nacional, que fue la amnistía del 77, que, repito, condonó responsabilidades gravísimas de un lado y de otro, o sea, del terrorismo de la ETA y de otros, y de los actos ilegales que habían realizado funcionarios públicos en el ejercicio. Se dijo que las motivaciones políticas fue el centro de la amnistía y a partir de ahí... Y eso no quería decir que se podían otra vez hacer esos actos, ¿no? Déjame que haga una pausa, que tengo que meter la publicidad y a la vuelta seguimos con la conversación. 8:47 de la mañana, 7:47 en Canarias, en el abierto Mario Larrea, Gonzalo Velasco, Ignacio Escolar, y en conversación con Nicolás Sartorio hablábamos del encaje jurídico de la ley de amnistía. Y antes de entrar en las consideraciones políticas, decías que todavía había una consideración jurídica. Sí, había un argumento que he escuchado y que bueno, siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, los argumentos, ¿no? Y es que la ley de la Constitución dice que los indultos generales están vedados, están prohibidos, ¿no? Entonces el argumento es decir, si lo menos está prohibido, que sería el indulto general, ¿cómo se puede permitir lo más, que sería la amnistía? Ese es un argumento que no es, en mi opinión, sólido, porque la naturaleza jurídica de la amnistía y del indulto son totalmente diferentes. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la diferencia entre indulto y amnistía no es de cantidad, sino de calidad. Es decir, que uno lo da el Ejecutivo, en el caso del indulto, en el caso de la amnistía es el legislativo, es el poder legislativo. Por lo tanto, no se puede hacer no hay una diferencia entre cantidad de cantidades, lo menos y lo más. No es una cuestión de menos y más, es cuestión de que es una naturaleza totalmente diferente. Hay otros que dicen, que van afinando, ¿no?, para oponerse,
que en el debate constituyente, que fue así, hubo una enmienda para introducir la amnistía en la Constitución. Y esa enmienda se rechazó. Entonces, en base a eso, decir, no, pero se rechazó. Pero si uno lee el debate entero, claro, hay que leer lo que se llama, los juristas llamamos la ratio legis, ¿no? Es decir, la razón de la ley, ¿no? Es decir, ¿qué pensó el legislador? En este caso, ¿qué pensó el constituyente? Bueno, pues el constituyente nunca argumentó, al rechazar esa amnistía, de que es que la amnistía había que rechazarla. Simplemente no consideró oportuno incluirla en la Constitución. Entre otras razones, era obvio que si se acababa de dar una amnistía, ¿no?, como fuera la del 77, no tenía ningún sentido prohibirla inmediatamente, cuando además no se ha derogado nunca la ley de amnistía. O sea, la ley de amnistía sigue vigente. La prueba de que sigue vigente es que hay quien sostiene, con razón, y constitucionalistas muy notables, que a los militares de la República se les amplió de alguna manera la amnistía del 77 en el año 86, cuando se les reintegró otra vez en las Fuerzas Armadas, que habían quedado excluidos por la amnistía, muy injustamente, en mi opinión, en la amnistía del 77. Se les reconocieron ciertas cosas, pero no esto. Y hay una sentencia muy interesante del Tribunal Constitucional del año 83 que dice, literalmente, solo el legislador podrá integrar el derecho que permita la aplicación en cada caso de la amnistía. Por lo tanto, el Constitucional ha venido a decir que no es un disparate esto de la amnistía, ¿no? Sino que incluso técnicamente, en el caso de la sentencia de los militares de la República, pues como el indulto general no se podía dar, no podía ser un indulto general porque estaba prohibido, en el caso de los militares de la República, técnicamente fue una amnistía. Claro. Aunque no la llamaron así, era una ley del año 86 que les repuso en el ejército, aunque luego no les dieron destino y por lo tanto se hartaron y se fueron ellos. Y se fueron ellos, pero les reconocieron. Quiere decir que es un tema que resolverá el Tribunal Constitucional, y yo no soy nadie para decir es constitucional o no es constitucional. Yo creo, por todo lo que he dicho y lo que he leído, y todo, que es perfectamente asumible. El problema de esta ley, Nicolás, está en la coyuntura política, es decir, que sea causa-efecto, investidura, votos por ley de amnistía. Ese es el problema, que eso ya es la parte política. Bueno, esa es la parte política, claro, es un argumento que es el que está utilizando la derecha, ¿no? Decir, bueno, usted da la amnistía porque necesita los votos de quien se lo pide. Bueno, sí, claro, y todas las reformas que hacen los partidos mayoritarios, pero que no tienen suficientes votos, siempre lo hacen porque otros se lo piden. Es que es la lógica, cuando no tienes mayoría absoluta, tienes que aceptar... La lógica de la negociación. Hombre, es la lógica de la negociación. En este caso es la amnistía, pero podían ser el presupuesto o podían ser miles de cosas que hay que dar a socios que te van a apoyar y que si no les das cosas, pues no te apoyan. Sí, pero eso ocurre en España, en Alemania y en cualquier país parlamentario en donde es necesario hacer una mayoría. Es decir, ya sé que es muy fácil decir, no, usted da la amnistía, porque si no, no lo hubiera dado nunca. Bueno, claro, si hubiera tenido mayoría absoluta, pues no me planteaba ni tan siquiera el problema. O sea, que tú defiendes que lo importante es saber si está justificada o no por el interés público. El interés público es lo que yo sostengo, sin entrar en amnistía sí, amnistía no, que creo que es una trampa, en mi opinión. Es bueno que haya medidas de gracia para resolver de una vez el problema, pasar página que se dice, o superar de una vez el problema que suscitó el fenómeno secesionista, el proceso del año 17. Yo creo que es positivo. Y además la demostración de que es positivo es que los indultos que se dieron han sido enormemente positivos. Hombre, ahora el señor Rajoy dice, eso lo que acabó eso fue el 155. Bueno, el 155 fue el principio, claro, yo estuve de acuerdo en que había que aplicar el 155, pero lo que ha mejorado enormemente la situación en Cataluña, y nadie lo niega, ¿no? Y usted es catalana y lo sabe muy bien, perfectamente, ha mejorado muchísimo la situación en Cataluña por las medidas de indulto, que son medidas de gracia. Ahora, ¿tiene sentido que ahora que hay centenares de procesos en marcha de responsables menores, ya sean
policías por un lado, o ya sean cargos menores. Sí, o directores de colegio. Sí, exacto, pero sí. creo que abarca, pues no sé, a 1000 y pico, Sí. unos dicen, 3000 y pico otros. ¿Es sensato ahora ponerse a juzgar y a meter en la cárcel a lo mejor a toda esta gente que tiene responsabilidad menor cuando ya se ha indultado a los podríamos llamar los responsables? Es que es un disparate, es incendiar otra vez, meter fuego otra vez en la situación en Cataluña. Entonces lo que hay que decidir es, ¿usted está a favor de superar, pacificar, reconciliar, ir a la concordia, mejorar la situación en Cataluña, o usted va otra vez por la línea del enfrentamiento, los juicios, las condenas, las cárceles? Esa es la decisión. Ahora, eso tiene que culminar en una medida de gracia, ¿no? Que puede ser una amnistía. Hay un ilustre jurista que dijo el otro día, hombre, también se podría dar un indulto previo, que porque él dice que las excepciones que establece la ley de 1870 no entran en juego en los desórdenes públicos y delitos de carácter político, etcétera. Bueno, no sé si esa es otra salida, pero en todo caso no es ningún desastre, para nada, ni se rompe nada, ni se va a romper nada. Si hay una amnistía en España. ¿Qué piensas del papel que están jugando los antiguos dirigentes del Partido Socialista, Alfonso Guerra y Felipe González? Pues no sé, Ángeles. No sé, porque nunca me gusta juzgar. Bueno, tienen sus opiniones, están en contra de esta medida, consideran que es nefasta. Bueno. ¿Les falta argumentos? Porque yo no he oído argumentos. Argumentos, me refiero a argumentos jurídicos. Sí. No he oído en favor o en uno, contra, da igual. En favor o en contra. O sea, yo he leído muchos argumentos en contra, otros a favor. Ahora, de ellos no, simplemente la amnistía no cabe en la Constitución. Bueno, es muy atrevido decir eso. Vamos, eso es mucho más complejo que eso. O decir esto se carga la transición, pero ¿cómo que se carga la transición? Si la transición fue precisamente basada en la reconciliación, en la amnistía, en la concordia, etcétera. Es decir, no le veo el encaje. Solo se me ocurre, un poco irónicamente, decir que, Ángeles, envejecer es complicado. No es tu caso. Bueno, no es tu caso. Mi caso también. No es tu caso. Que yo hacía mucho que no veía a Nicolás Sartorio, y Sartorio sí está aquí maravillosamente, tanto de cabeza como de físico, tengo que decir. Bueno, Nicolás, ha sido muy bien. Ha sido un gusto encontrarte, reencontrarte, y lo importante, porque además lo decimos siempre en este abierto, lo importante son los argumentos. Lo importante, este es un debate y es evidente que uno puede estar a favor, uno puede estar en contra, pero lo importante son los argumentos y discutir y debatir sobre argumentos. A mí, ¿sabes lo que me preocupa en este momento, Ángeles? Que este debate ha entrado en una fase que se conoce mucho, yo conozco y temo siempre, que es la fase en donde no se atiende ya argumentos, sino que ya es la parte un poco sentimental, la parte visceral. Cuando entramos en esa fase, malo. Sí. Porque si estamos en el terreno de los argumentos, pues hay en contra, a favor, y bueno, y hay un debate, ¿no? Sí. Ahora, cuando tú argumentas y dices, es igual lo que digas, porque es una cosa visceral. No. Ni siquiera te van a escuchar. Nicolás Sartorius, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.